días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7, en la provincia de El Oro. Perdón, pero la garganta sigue en la M, ¿no? En la N, en la N y en la O. Ya mismo se termina de dañar. A ver, muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, hasta en Groenlandia. Ya sabe la consulencia a lo que me refiero. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos siguen a través, y nos ven, a través del canal de YouTube de RTP, del Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Acrecio Blum. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Telegram, en X, porque tarde, la Master en Public Health por the Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland, dijo Twitter y después, X, antes de que Rodolfo me oiga, tarde, la venía oyendo. Ya. Yo no sé por qué le siguen diciendo Twitter a una cosa que ya no existe. Es como que yo diga, bueno, yo vivo en Guayaquil, en la Gran Colombia. No, perdón, eso ya se acabó. Ya. No lo han entendido. Bien. Diario Expreso dice que hoy es jueves 11 de diciembre y titula El permiso que viene y va. La pugna sumó otro capítulo en Los Ceibos. Tras 60 días suspensos, la prefectura del Guayas archivó ayer por la mañana el caso y anunció que daba luz verde al municipio para reanudar los trabajos del paso a desnivel en la avenida del Bombero al considerar que el Ministerio de Salud no presentó pruebas ni sustento técnico que justifican la suspensión. Sin embargo, un nuevo oficio del gobierno central lo obligaron a retroceder, dejando a los residentes en completa incertidumbre. Ay, Dios mío. El Universo, presidente marcha hoy en Guayaquil para reforzar su discurso y baja producción de plátano ya hace que pierda mercados de exportación. Miren, mientras unos han disfrutado el paraíso, como el cacao. Lourdes, buenos días. Los plataneros están moqueados porque es el moco el que ha arruinado el tema. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, Rodolfo, gusto de verte. Igualmente. Después de unas semanas. Sí, por aquí andaba la Reina Verde. Dígale que ya venga de una vez, pues si no, daño no nos va a hacer. A ver, ¿de qué hablamos hoy día? Bueno, pues vamos a seguir hablando de temas vinculados al cacao y al chocolate. ¿Ya? Y bueno, simplemente un paréntesis. Tú me hiciste llegar una barra de chocolate, Sí, pero ¿no es ya me cierto? dijiste que el calor la había afectado. De la hacienda del Esa. Castillo. Sí. Sí, y yo lamentablemente, o sea, esta barra llegó en un estado terrible. El chocolate, sobre todo en tabletas, sólido, es muy sensible a los cambios de temperatura. Ya. Y entonces eso, bueno, por eso es muy difícil, sobre todo pues cuando estamos hablando de climas como en Guayaquil, en la costa del Ecuador, porque a veces no se puede controlar que haya un shock térmico, como se llama, ¿ya? A pesar de que esté protegido con una funda, a pesar de que trates de que no le dé el sol directamente, No. y entonces te voy a hacer ver lo que le pasó a Claro, esta claro, barra. pero si me pasó en mi casa también, pues. Ya. ¿Por qué? Entonces, Porque es muy simple. Aquí ahorita, aunque estamos en lo que nosotros llamamos verano, porque no llueve, pero es cuando más fresco hace, menos calor hace. En cambio, de día hemos tenido un montón de solazos. Entonces eso lo mató. ¿Ya? My fault, sí. no sabía. La próxima vez, ¿qué Entonces, hago? mira, esto se llama, bueno, para que lo sepas tú y todos los oyentes, Sí. esto se llama Bloom y lo que sucedió con ¿Cómo se esta llama? tableta, Bloom, Como mi Bloom, apellido. exacto, bueno, Bloom. Es que Bloom en inglés es es el anglicismo de Bloom, que es una palabra de origen alemán y que significa flor en ambos idiomas. Bueno, Bloom significa florecer. Correcto, To bloom, ¿no es correcto. cierto? Entonces, justamente lo que le sucedió a este chocolate es que la manteca de cacao, Ajá, que es el aceite natural que ya. tiene siempre el cacao y que pues es parte de esta masa de Ujú. chocolate, ¿ya? Tiene una propiedad que el rato que por temas de calor, por cambios térmicos, sube a la superficie Lógico. y se separa No. del resto de la masa de la pasta de cacao, de chocolate. Pero es un ¿ya? proceso natural producido por una exposición exagerada al sol Al calor. al sol que está haciendo ahorita en Guayaquil, por ejemplo. Claro.
Claro, justamente el mismo proceso térmico y que genera un cambio químico dentro de la masa de chocolate, se usa para lo que se llama temperar. Porque luego de que tú preparas el chocolate, digamos, lo tienes como en estado líquido ¿Ya? y lo pones en moldes justamente para hacer una tableta. Antes de eso, tienes que pasar por un proceso que se llama temperado, que es justamente cambios de Claro, temperatura, ¿ya? Pero hacia una temperatura fría. claro. ¿No? No queremos que se caliente más, queremos enfriar esa masa de chocolate Ujú. y bajarle la temperatura con un shock térmico hacia abajo. Al revés. Quizá tú has visto que los chocolateros usan una mesa de mármol. ¿Has visto ese proceso? Niet. Niet es Bien, no en bueno. ruso. Ya. El proceso, digamos, a nivel artesanal, la forma más como tradicional que se ha hecho, ¿ya? Es tener una mesa de mármol y estar en una habitación con temperatura controlada que no sobrepase, pues, los 18 grados máximo Ah, de no, temperatura. no. Y entonces, del rato que tú echas esta masa de chocolate sobre esta mesa de mármol, ¿qué sucede? Hay un shock térmico que le Ya, baja la temperatura a la manteca de ya. cacao y entonces hace que se mezcle bien con el resto de la receta, de Pero los mira, ingredientes. mira, mira las ironías de la vida. Corrígeme si empiezo a desvariar porque yo no sé de esto casi nada, ¿no? Pero si no recuerdo mal, el cacao fundamentalmente se da en lugares donde hace calor, ¿no es cierto? Sí. Sí, claro, necesitas estar bajo, máximo crece a los 1000 metros de altura. Y necesita, por tanto, crece donde hace calor. En zonas, claro, obviamente Ya. tropicales. Perfecto, el cacao. Pero cuando ya Sí. hablamos de chocolate, por lo visto el calor es enemigo del producto del cacao, que es amigo del calor, pero enemigo del el chocolate del calor. El chocolate es amigo del frío, el cacao es amigo del calor. Mira tú, el yin y el yang. Bueno, o sea, realmente es, si lo ves así, ¿no? O sea, claro, es una energía con muy calórica que justamente ayuda a quienes necesitamos recuperar ese calor, ¿no? Por eso, pues, se consume chocolate más en climas fríos, ¿ya? Sin embargo, no, digamos, esto sucede por este tipo de tableta. Porque el cacao en sí, por ejemplo, una bebida de chocolate No le no pasa tiene nada, claro. ningún daño. Pero yo te cuento que a ver, cuando uno es ignorante, es ignorante. Te dije que te lo iba a mandar, pero dije, yo también lo voy a probar. Bueno, entonces yo abrí, partí dos tabletitas. Ahí no había habido todavía ningún proceso porque estaban color normal de lo que uno espera encontrar en una tableta de cacao. Y me las comí y a mí me gustaron. Pero yo no soy un experto en el tema. Luego cerré con cuidado la fundita y luego pues pasó que llegó mi hija y vio la fundita y pensó que era de consumo. Pero bueno, te hago una pregunta. La barra clásica típica de la Universal, esa que es este amarillo con rojo y que se ve la mazorca de cacao, que obviamente Ujú. no es un cacao del nivel del que estamos hablando, ¿no? Pero esa aguanta mucho más el calor. ¿Por qué? No, no va a aguantar el calor. Tú no sé si le has puesto con un shock térmico, le has dejado dentro de tu auto, por ejemplo, No, que le dé el sol directo y se va a no, dañar, no, se yo va a sé. derretir. No, 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 a ver, de nuevo, perdón, me expliqué mal. A ver, yo tengo un walking closet, ¿ya? Que tiene obviamente puerta, ¿ya? Que es un lugar oscuro, a menos que tú prendas la luz, ¿ya? Y que está a una temperatura menor que la que tienes en el balcón o afuera del closet, ¿ya? Yo ahí guardo distintos chocolates. Por ejemplo, tengo unos sneakers cerrados, ¿ya? Y ahí tengo lo que queda, ya creo que queda una barra nomás de esta del Universal, pero que ha estado ahí un montón de tiempo y yo no le he visto que se ha puesto así. ¿Esto Bueno, qué pero pasó? Lo he estado moviendo a distintos lugares por lo visto. Ah, claro, lo que pasa que este chocolate, primero pues abriste ya su empaque, ¿no es ujú. cierto? Entonces El otro ya también está abierto entró, el empaque. bueno,
Ahora, si le mantienes, claro, es lo recomendable para conservar un chocolate es tenerlo en un lugar seco y oscuro, Eso, ahí ¿ya? lo tengo yo al otro, al que te digo. Porque no solamente le afecta el calor, sino la humedad también Allá. a la Ya, masa del ya. chocolate. Entonces, Pero una ya cuando pregunta, pero está eso, abierto, una preguntita, pero eso se puede comer. bueno, se puede comer, pero a ver, como ya se dañó, no sé si lo Sí, puedo lo veo enseñar. clarito. Se ve Ya, y clarito. también por dentro ya tiene más como grumos, Sí, entonces se puede comer, no es que se vuelve tóxico, ya. pero ya no es la misma No, no, estoy de experiencia, acuerdo, la claro. textura cambió. Ya. Pero no es que no se puede comer. No, sí se puede Ah, comer, perfecto. pero ya no es el mismo, digamos, sabor No, pues exactamente, sobre obviamente todo a sí. nivel de textura va a Ya, estar como grumoso. ya. Ya, Entonces, entonces, la próxima yo, por vez que ejemplo, hago, a para ver, juzgar, para hacer una cata, ya, no ya esto no sirve. me Ya, y sirve. la próxima vez que hago, ¿cómo te hago llegar de acá de Tierra de Monos a 4 metros sobre el nivel del mar a 2800? Bueno, la forma que yo A ver, dame me la han solución. enviado chocolate, por ejemplo, desde Santo Domingo, Ya que está más cerca. ya, es mandar dentro de una, bien empacado y protegido con papel. El papel periódico, o bueno, el papel cualquiera, antes periódico, ayuda muchísimo a guardar la temperatura Y y se la te lo frescura. envío, De y hecho, se te lo envío en un cooler, en una funda plástica y con hielo alrededor. bueno, no necesariamente, porque también demasiado frío le va a hacer daño Ay, al madre. chocolate. Ya, ok. Va a generar Gracias. también un choque térmico. Existen unas fundas, justamente yo tengo aquí una que es comprada en Australia, Holy shit. que usan Ah, que el justamente las aislante, chocolaterías. claro. Mira, le ponen Claro, es esto, que eso es aislante. es un aislante, Claro. ¿sí? Entonces, en esto se No, lleva pero perdón, aquí helados o se también lleva hay. chocolate. También hay aquí en Tierra de Monos, tenemos cómo conseguir eso, ya en todos los tamaños. Ya, ok. Ya entendí. Next time te Sí. lo pongo en una de esas y ahí sí ya, ya, pues si se daña quiere decir que el Señor es, aunque yo soy ateo, que el Señor en su infinita sabiduría no quiere que te envíe chocolate, ya, porque si, No, y eso le pones dentro de una cajita de cartón. de cartón, no tiene que ser de madera. No, no de madera, No, yo una pregunto. caja, ¿no es cierto? Ya, ok. Cualquiera de las de embalaje. Y que esté también a su vez protegido por papel. Entonces, porque Holy no shit. sabemos qué hacen los de los Ah, couriers, ah, cómo van a manipular ¿no es cierto?, ese paquete y si lo van a dejar ahí en un sitio cerca del sol, ya entendí, ya ¿ya? entendí. O Claro, sea, la porque si tú mejor lo forma es llevas llevarlo, uno si mismo. tú, No hay si tú vuelta. lo llevas en tu maleta, lo vas a tener mucho más cuidado que este tema de, no sé, No, no pues sí, sabemos sí, qué una sucede. barrita como esa entra perfectamente en el bolsillo de izquierdo o derecho interior de un saco y uno lo puede llevar personalmente. O sea que cuando Sí, vaya a pero no le Quito, pongas cerca de tu cuerpo, porque el calor del cuerpo también le puede oh my afectar. goodness, es cierto que el cuerpo humano tiene entre 36 y pico y 37 37 grados grados de de temperatura. temperatura. Bueno, en mi caso yo tengo temperatura un poco más baja, la mía la normal es 36,5. Ok, pero igual eso es calientísimo. Acuérdate que para el chocolate lo mejor es máximo 18 grados. Claro, es como el vino tinto, dice. Tómese a temperatura ambiente y los idiotas nunca leen la letra pequeña. Dice 16 a 18 grados. Esa es la temperatura ambiente para tomar un vino tinto. El día que en Guayaquil hagan 16 o 18 grados hay que irse a confesar porque el apocalipsis es mañana. Aquí no hay ese Bueno, clima. pero ustedes usan aire acondicionado Ah, no, y a claro, veces tienen pero, hasta más bajo que creo 18 grados. ah, sí, en los hoteles especialmente. No, entonces ahí estás, claro. Y Muchos ahí no se amigos y vale. amigas mías que vienen de Quito maldicen el hotel. Y les digo, Sí. pero ustedes de qué se quejan. Si ustedes tienen hasta, de noche tienen hasta 6 7 grados, me dice, sí, pero nadie sale pues ahora. Ah, le digo, qué pena. Yo creo que aquí lo tienen tan frío es por los turistas que vienen de Europa y Estados Unidos, donde se maman temperaturas bajo cero. Entonces, si te ponen un aire a 16 grados, pues eh, no les pasa nada. Pero Ah, bueno, sí, vamos sí, al... yo ya sé eso en Guayaquil. Yo siempre llevo
ropa medio abrigada, una chaqueta, algo que ponerle, porque si uno va todo veraniego, después termina con resfrío. No, en un hotel sí. Los hoteles. Es como en Estados Y Unidos. almacenes también, en las Sí, tiendas también ponen sí, frío. pero tú entras a un hotel en Estados Unidos y también tienes un frío de la. Sí, Excepto que es invierno, ¿no? sí, Ahí, igual, no, igual. porque ahí hace Ajá. menos frío en el hotel que afuera. Afuera está Claro, a menos algunos grados. Pero bueno, tema de hoy, oiga, ¡ya! claro. Vaya capture a esas dos mujeres que están allí, creo que tramando alguna cosa, Mefistofeli, que dígale que Andrea que venga. Por favor, dele, dele. Bueno, yo quiero conversar, hablar sobre el tema de el análisis sensorial de A chocolate, ver. que es algo que pues a mí me interesa mucho, es lo que se llama la cata de chocolate, Ya, pero en realidad es un análisis sensorial y que es importante aprender. Creo que los ecuatorianos, es más, estoy convencida que los ecuatorianos deberíamos ser más conocedores de este tema, ¿no? Para poder realmente entender y valorar el tipo de cacao que tenemos y por supuesto los chocolates que se hacen con él, ¿no? ya, Porque de otra manera, pues no estamos aprovechando la oportunidad de haber nacido en estas tierras y de poder consumir chocolates hechos con cacaos realmente especiales, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo es posible que en Francia los franceses hasta, bueno, casi de todo nivel social saben sobre vino, ¿no? Y te ah, pueden y sobre contar queso, y sobre y queso. explicar, y sobre quesos, ¿sí? Ajá. Entonces nosotros, si viene alguien o yo te pregunto algo sobre chocolate o sobre cacao, como ecuatoriano no sabes qué responder. No, sí, que es riquísimo, que me gusta y que se El hace de mejor una del cosa mundo. llamado cacao. Y que el de arriba tiene fama de ser el mejor del mundo. Y de ahí le digo, ¿sabes qué, hermano? Pregúntale a un experto. Hasta ahí llego yo. Sí, pero ¿y por qué no queremos saber más? Si eso es algo que es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿no? Sí, Ahí no, veo yo que llega sé. Andrea. Sí, ya llegó de negro con beige, la reina verde, Dios mío. Como el dark chocolate. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lourdes querida, ¿cómo vamos? A ver, Lourdes nos está hablando del tema sensorial del chocolate. Del chocolate. Chocolate. En Totalmente. francés, chocolate. Si no recuerdo más. Chocolate, Sí, sí. Sí, justamente lo que yo comentaba es que como ecuatorianos creo que es una obligación debería. conocer más sobre Ujú. cacao y sobre chocolate para Correcto. Sí. tanto nosotros mismos poder aprovechar las oportunidades que tenemos de tener acceso a chocolates y a cacaos de muy buena calidad y muy diversos y también el poder también explicar a otras personas de extranjeros, porque eso de decir, sí, en Ecuador tenemos el mejor cacao del mundo, y si te dicen, ¿y por qué es el mejor? Explícame, ¿no? Porque cada país, yo he estado en México y ellos dicen que es el mejor cacao del mundo. Y los peruanos también dicen que es el mejor cacao del mundo. Bueno, Los colombianos también les escucho que dicen algo similar. a ver, Entonces, pero tengo una pregunta. tienes que tener datos Ya, para realmente poder tener una conversación inteligente. ya, te hago una pregunta. Vamos a asumir que los mexicanos, los colombianos, los peruanos, los panameños, no sé si tengan cacao, Sí tienen, y muy bueno, bueno. Panamá, Ghana, Costa de Marfil, ok. Todo el mundo dice que el suyo es el mejor. Como yo Ajá. tuve relación algunos años con la industria bananera, no porque sembré bananos, sino porque era la parte, yo manejé la parte internacional de bananero unos años, es muy simple. Tú en Japón, el banano ecuatoriano tenía un premio sobre todos los demás bananos, a igualdad de la caja de 22 libras, porque Japón pide caja pequeña, la mitad de 44, que es lo que pide normalmente Estados Unidos y Europa, y Rusia, ¿ya? Excepto con una pequeñísima producción de Taiwán que hace un guineo muy dulce. Pero eso es pequeñísimo, es marginal, hipermarginal. Pero allá no es que no se ponen a lucubrar, no. El banano ecuatoriano, premio. Ya. ¿Por qué? Porque los japoneses que algo saben de comida fresca, porque allá lo que no es fresco no se come, consideran que el banano ecuatoriano es tan bueno que pagan premio.
¿En el chocolate hay algo parecido, en el cacao, o no? Sí, sí, sí. Bueno, también en el cacao No vamos a cortar en la radio. se paga premios, ¿Ya? primero por el tipo de... Hay muchos parámetros para ¿Ya? juzgar el cacao, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno es la variedad, ¿no? El cacao nacional, que es la variedad propia de Ecuador, que es esta mazorca amarilla, que tiene una forma como de una papaya, Mm, ¿no? Ese es el cacao, digamos que fino del Ecuador. Ya. Ahora, de dónde, cómo haya sido cultivado también es importante, porque de estas mazorcas, algunas son de tamaño muy grande, hay otras que son pequeñitas, porque también se juzga el tamaño del grano, ¿no? Entonces, ujú. de eso depende también, pues, la calidad del cacao y luego también tiene que ver con los procesos de post cosecha que ha recibido ese cacao, que son la fermentación y el secado. Eso le va a dar una calidad especial. El cacao que está bien fermentado y bien seco, cuando tú simplemente coges la semilla en crudo todavía y la presionas, se va a Yo romper. estoy de acuerdo. ¿Ya? Es como que está totalmente crocante, ¿no es cierto? Crujiente. Y la cascarilla va a caer de una forma natural y dentro vas a quedarte con el cacao, la semilla de cacao en trocitos, que se conoce como los nibs, y tienen que ser totalmente de un color muy homogéneo, en color café marrón, ¿no? O sea, el café Eso quiere oscuro. decir, Cuando tú dices café ¿ah? marrón, traducido al castellano del snack y de la yaque, de la corner del street, quiere decir café oscuro. Cuando Un dices café marrón. oscuro, Ya. pero no totalmente, no No oscuro tan a negro, tostado, sino ajá, no. No, no tan como negro, no color tan un tirando a marrón negro. tostado. ¿Ah? No tan tirando a negro, porque por ejemplo en marcas de zapatos italianos, que bueno, pues tienes lo que 10.000 colores, yo no sé cómo han hecho para inventar tantos colores, pero por ejemplo, yo una vez vi un par de zapatos que yo de cierta distancia dije son negros. Cuando me acerqué me di cuenta que no. Entonces le pregunté al fulano de la tienda, concretamente en Bugatti, aquí en Guayaquil, que también obviamente está en Quito. Y le digo, oye, ¿y esto? Eso es café achocolatado. Claro. Me lo quedé mirando, mentalmente dije, esta es la quema y está más trabado que la madre que lo trajo. Pero no reclamé porque yo no sé de eso. Pero me gustaron, los compré y si tú pones, es increíble la gama de colores que sale de lo que llamamos café, brown. Es Sí, así es. impresionante. Sí. Ujú. Ahí fui mi contacto con sí, de verdad que parece chocolate. Bueno, yo Ujú. probé uno este es un lugar cerca de Malacatos, en la provincia de Loja, eh, Landingui puede ser. Habían hecho Busquen una el diccionario. producción, pero es por la zona de Malacatos, que es una zona perfecta también para sembrar café. Y esta era una producción solo familiar para consumo de esta familia. Y me regalaron unos 2 saquitos de este café hecho solo porque ellos, las familias allá que tienen las fincas, tienen la suerte de poder comprar varios tipos distintos de café e ir probando cuál sabe mejor. Este saco que me dieron, que habían salido solo 100 sacos de esa cosecha, en su opinión, en la de ellos, era la mejor que habían tenido en todo el tiempo, digamos, de andar. Landangui, gracias. En Landangui. Landangui, ¿Qué exactamente. es prusiano? En ¿Cuál es? Landangui. O sea, hágame el Eh, favor. y ese café, yo no sabía cómo describirlo, pero ahora que acabas de decir esa frase, era como un café sembrado en tierra de chocolate. Era un café que sabía como que antes de haber crecido en esa tierra, hubiese crecido antes cacao ahí porque tenía un dejo final achocolatado. Y la pregunta es, ¿eso puede ser posible? Que un Claro, o sea, justamente el café y el cacao tienen bastante cercanía, ¿no? que Y muchas, son primos en qué grado, primos hermanos, primos en segundo, en yo tercero, en creo cuarto que, no grado. sé, no sé si primos, pero tienen muchas condiciones que les ponen cercanos. Por ejemplo, el cacao y el café pues crecen, necesitan de ciertas condiciones de clima, ¿no? Obviamente el café logra crecer hasta los 2000 metros de altura. Claro. Entonces tienes los cafés de altura. Entonces, pero el cacao no, el cacao se queda en los 1000 metros de altura. Tenemos también diferentes variedades. Tienes el café de altura, justamente, ¿no Sí. es cierto? El arábigo, que se llama, que es la variedad.
que se podría un poco comparar con justamente el cacao de arriba, Claro, porque el cacao de arriba también crece en zonas que son ya como las sí, estribaciones de la costa subiendo hacia la cordillera, en el caso de Ecuador, Ujú. o zonas un poquito más altas. Un cacao que crece a 1000 metros de altura, pues ya se puede decir que es un cacao de arriba. De ya. hecho, es un cacao de Exacto, arriba, claro, ¿ya? Antiguamente, inclusive, se hablaba de cacao de arriba y cacao de abajo, ¿ya? Para exacto. diferenciar justamente las zonas de donde venía la producción de cacao. Pero Lo perdón, ideal es no mezclar. Lourdes, pero lo de arriba y abajo no era porque era arriba, arriba y arriba abajo, porque la provincia de Los Ríos no es alta. Pero es que no es alta, pero las zonas, por ejemplo, en Vinces, en estas zonas que ya están hacia el interior, Sí. tú tienes No, más claro, sí, altura, claro, tienes 200 metros, sí, claro, sí. ¿ya? Pero no Entonces, llegas a eso, 1000. no, no llega a 1000, pero sí importa que mientras un poco, porque eso también tiene que ver con la temperatura que tiene el cacao durante su crecimiento. Por ejemplo, este rato en la costa hay un clima bastante fresco en las Ujú. zonas En la cacauteras. noche, ahorita está haciendo un No, no, en sol, la mañana también, y en la la mañana mañana también, también. Pero, sí. pero ¿cómo es el clima en el interior? Es más fresco en la Depende, si costa. estás en Milagro es más caliente, si estás un poco más pegada hacia el mar, sí es un poquito más fresco ahorita, pero, o sea, el calor que uno siente en Milagro es mucho más No, pues, fuerte que el que sientes en te la Guayaquil. pongo muy simple. Daule, que es uno de los 3 cantones originarios de la provincia del Guayas, Daule, Santa Elena y Guayaquil, de ahí se salieron los demás. Daule es 2 grados más caliente que Guayaquil. Correcto, Santa Lucía, toda esa zona rosera también por tanto agua. Yo creo también esa evapotranspiración Claro. que hay de tanta vegetación, tanta humedad sí genera también como estos efectos de mayor calor. Pero bueno, en la Va- cuenca del Daule también se siembra un cacao maravilloso y en los ríos también ahora hay una producción Claro, no, Bueno, los no, o increíble ríos sea, de siempre fue cacao. pues la mata del cacao. Pero ahora está produciendo chocolate ya en los ríos. Ah, qué bien. Barras de bueno, chocolate. el tema es que también esta época es como hay menos lluvia, ¿no es cierto? No, pues no llueve. Eh, En esta época si no llueve es llueve. Entonces rarísimo. eso también le ayuda mucho al cacao, o sea, que haya una época que sea con menos lluvia, porque ahí un poco se Seco, ahorita cero, recupera claro. de todo lo que le afecta a la humedad. El cacao también, los árboles de cacao son muy sensibles y tienen muchas enfermedades por hongos que vienen justamente por efecto de la altísima humedad. Ya estamos en la radio Regresamos Entonces, nuevamente. del eh, corte. Dale, sigue, sigue. todas, sí, Sí. todas estas condiciones geográficas son importantísimas y eso es lo que también le da una gran diferencia al cacao. O sea, el cacao que crece en una zona del Ecuador no es igual al de otra. O sea, tú puedes decir el cacao de Esmeraldas sí es distinto en muchas condiciones y notas de sabor que el cacao de Manabí. El cacao de Napo es diferente, Es que son ¿no? climas diferentes, Inclusive, pues, Lourdes. Son ah, climas diferentes y alturas diferentes. exacto, Ahí o hay una sea, eso explicación influye lógica. mucho, al igual que en el café. El café también, por eso se habla de café de orígenes. Entonces, cuando dices origen Loja, es una cosa, origen noroccidente es otra, origen, por ejemplo, Manabí, ¿no es cierto? Que hay todo el café de las zonas donde se produce, Pero eso es más allá robusta el de Manaví, ¿no? Es más es variedad robusta. robusta Ya porque no, está ya ya más ahora hay cerca de la bastante, costa. ahora ya hay bastante arábigo. Más bien el robusta, creo yo, y corrígeme si me equivoco, se está produciendo bastante en la Amazonía. Bueno, el robusta se siembra en zonas más bajas, como en Ujú, la Amazonía, en la provincia de Sucumbíos, por ujú. ejemplo. Ahí hay A muchísimos mí sí me sembríos gusta el de robusta, por si café. acaso. Yo no le hago el quite, yo no creo que el café No, pero, solo pero debe ser arábiga, creo que cada uno tiene sus ventajas y sus sabores. Creo que nos hemos como confundido mucho con esto de que el café bueno solo puede ser arábiga y nos estamos perdiendo de toda la línea que hay entre no el negro sé y el yo. blanco. Pero ¿sabe qué? Regresemos Bueno, al mira, chocolate, que sí, esto lo no que es tú, un programa de café. bueno, sí, Bueno, pero están eso sí es un emparentados. tema, es un comentario importante, sí, porque el robusta es un café que justamente es más robusto Café en del sus día. sabores, ¿no? De hecho, muchas mezclas de café que hacen
todo el robusta que se siembra, por ejemplo, en la Amazonía del Ecuador, Ujú, se va a Colombia, porque en correcto. Colombia tienen el tinto que ellos toman, Sí. es una mezcla de café arábigo con robusta. El robusta da el color oscuro al café y Correcto. también le da mucha potencia en sabor, ¿no? Así Ahora, es. actualmente se está recuperando esta mala fama que le dieron al robusta durante algún tiempo y se está empezando a hablar de robustas finos, ¿ya? De hecho, o sea, obviamente el problema con el robusta es que le maltrataban o le maltratan muchas veces En el proceso de post cosecha. en el proceso, no tanto de post cosecha, sino de tostado, del Mm, tueste. Imagínate, el tema es que al café le carbonizan. Ah, sí, es no, pero terrible, es terrible. Yo digo que eso Es sabe a terrible. té de ala de cucaracha, perdónenme la ¿tú expresión, has pero probado el té de ala de cucaracha? no, pero es que sabe Ahora le solo a pregunto. carbón, es como que hicieras un té No, de carbón. es carbón y ¿Sabor? fíjate, yo he aprendido mucho A mí de me los gusta expertos en tostado café, medio. ¿no? Imagínate, para el tostado del cacao se hace en temperaturas de yo por ejemplo, cuando tuesto, lo tuesto a 135 grados al cacao. Exactamente, o Al sea, café, estos 137. cafés que tuestan fuerte, tradicionales, los tuestan a 350 grados. ¡Ja! O sea, estás Entonces, chamuscando esa pobre, lo poco está de celulosa que carbonizado. tenga ahí adentro es carbón, por eso es que sabe a té de carbón. Lo Es dijo de carbonizado cucaracha. y eso es muy peligroso para la salud, Sí, porque correcto, el carbón es es cancerígeno. cancerígeno. Exacto. Entonces, por ejemplo, esos cafés que son tostados así de una manera artesanal Tostado es muy intenso. peligroso, ¿no? Claro, Ah, porque Entonces, tampoco se bueno, controla la uniformidad de la temperatura, que es parte del por qué también puedes carbonizar y comer, como bien dices, cualquier cosa carbonizada no es bueno. Y por algo también hay un rechazo, creo, natural en algo que está carbonizado, de no comértelo, ¿no? no sé, hay gente que pide la carne en un restaurante. Si está en Estados Unidos, la pide well done. Y si está aquí en nuestras ínsulas, la piden, pero bien hecha. ¿Ah? Y entonces uno le gana decir, ¿por qué no se come una suela de zapato mejor? Pero bueno, hay gente que le gusta, así es. en gustos y colores. No, pero también es que es un tema de cómo se ha educado tu paladar, a lo que te has acostumbrado. Porque yo lo que he notado también con el cacao, antiguamente y en algunas zonas que se hace el chocolate artesanalmente, lo tuestan al fuego, con leña. Y cuando tú haces eso, es muy difícil de controlar la temperatura. Entonces Claro. también carbonizas el cacao, ¿ya? Y alguna vez cuando yo estuve pues conversando con algunas de estas artesanas de chocolateras en Ambato, me decían, es que a mis clientes me exigen que yo tueste en leña porque les gusta el sabor ahumado. Claro, claro, ¿Ya? que solo te lo va Entonces a la dar la gente aquí leña. yo veo que en Ecuador Claro. le gusta el ahumado, pero eso no saben que el ahumado no es algo bueno para la salud, al punto que yo a veces he comprado productos que dicen sabor a humo y le echan Humo un líquido, adicional, sí. sí, un producto artificial para darle sabor a humo, que es horrible, horrible, horrible. ¿No? Yo no soy adepta al ahumado porque creo que justamente para mí es un sabor a carbonizado, ¿no? Entonces, el tema con el cacao y con el café es que tienen que pasar por procesos similares de fermentación, secado y tostado. Y estos tres procesos van a ser muy importantes Para el para producto definir final. qué va a pasar después. Sí, si Correcto. es Yo un también veo una chocolate, tendencia donde ya el tueste tiende más bien a ser medio para poder justamente conservar, o sea, no achicharrar todo lo que viene, todos esos componentes que obviamente a altas temperaturas al final del día los vas a perder. total. O sea, claro, cuando tú tienes, por ejemplo, cacao que está en malas condiciones, que tiene moho, que Claro. tiene defectos, ¿no? Tú vas a querer chamuscarlo, quemarlo, para que no se note, porque ahí después le vas a añadir muchísima azúcar Y ahí lo y vas a tapas. tener un chocolate que quizá y le vas a poner leche en polvo y vas a tener un producto que quizá algunas personas lo van a encontrar interesante. Ay, yo quería hacerte esta pregunta, Lourdes, que te tuve en la cabeza hace tiempo. Compré un helado de chocolate, ¿ok? Y salía que tenía aceite vegetal.
Y yo me preguntaba en qué parte del proceso del helado va el aceite vegetal. O sea, bueno, de lo poco que puedo saber yo, por supuesto, no soy máster en helado. En el proceso de chocolate, tú le agregas aceite vegetal, puede ser aceite de coco. ¿Qué tipo de aceites son los que se usan cuando tú fabricas ya la barra de chocolate? ¿O lo ideal sería que fuera solo la manteca de cacao como tal? Bueno, si tú quieres hacer un chocolate fino, solo puedes poner manteca de cacao, Correcto. O sea ¿ya? que si dice aceite vegetal en los ingredientes de tu barra de chocolate, nine. Pero bueno, te invito a que veas los ingredientes que tiene una barra de chocolate de Nestlé y no tiene manteca de cacao. Ujú, tiene Se aceite usan vegetal. grasas sustitutas, ¿ya? Porque, a Vamos a ver, cortar la la radio. manteca de cacao es la parte más valiosa del cacao. Entonces, si tú quieres hacer un producto que sea más económico, Lo lo primero que que vas a vas a hacer es, mochar le vas a es, agregar, sí, muchísimo de estas grasas que pueden ser de palma, de palmiste, ¿no? claro, Y eso es lo que la gente, lamentablemente, eso es lo que más se consume en el Ecuador. y eso es El dañino 70 para la salud, ¿cierto? porque son grasas hidrogenadas Correcto. que sabemos que no, o sea, igual todo lo que comemos frito. En este país, todos los fritos se hacen con esas grasas, esos aceites hidrogenados, que Correcto, a la que larga entiendo se que más van saludable es la acumulando. manteca de cerdo que esos aceites vegetales hidrogenados porque tiene una mayor tolerancia. Pero bueno, La ya ahí en esos temas mantequilla, nutricionales tampoco me meto. o sea, todo lo que es grasas naturales de Yo, origen animal son buenas, Sí. como la mantequilla, La como manteca de la cerdo. manteca de cerdo. La manteca de cacao es un excelente aceite natural también para la Para cocina, porque cocción. ese no se acumula en nuestras arterias, Ujú, similar al aceite de oliva o al aceite de coco, ¿ya? correcto. El problema que tienen los otros aceites es que no vienen no son así líquidos en su estado natural, ¿no es Exacto, y cierto? se los hidrogena para... Y esto es sencillo porque a nivel químico, como para explicarlo de una manera tal vez un poco más tangible, simplemente es la forma. Los unos tienen una forma recta que fluye a través de tus arterias y los otros tienen una forma en forma de V, que se van como acumulando, como un parqueo por donde no pasaran. Y es básicamente esa forma que tiene esa grasa, la que te tapa las arterias. exacto, la que te tapa las arterias. Y Lourdes, cuando el chocolate en barra dice aceites vegetales, ese aceite pasó por un proceso de cocción. Claro, porque es el mismo aceite de palma de palmiste, ¿no? Ujú, Que se le agrega el rato de hacer la mezcla de la receta, de la masa de chocolate. ujú. Entonces no O hay sea, ya forma, o pasó sea, por calor y ya te viene hidrogenado y encima ya también está con todos los espacios, digamos, llenos para poder llenar tus arterias. Qué locura, ¿no? De todas maneras, un sí, superalimento que bien preparado significa, como tú lo contabas, alimento para soldados en la claro, segunda, ¿no? son una ración de emergencia. En la Estaba segunda o en la primera. Segunda. prohibido abrir si no era con orden. El chocolate en la Segunda Guerra Mundial, correcto. así es, Pero bueno, así es. ojalá que se ¿Ya? abra a más aristas de lo que puede significar realmente que esto sea un superalimento, porque, o sea, definitivamente al echarle un aceite hidrogenado a un producto que sin eso es maravilloso, creo que estamos cometiendo un doble error. Sí, justamente por eso yo digo, tenemos que aprender más sobre el cacao y el chocolate, porque Así ahí es. sí entendemos qué es lo que Vamos estamos nuevamente a la radio. consumiendo nosotros mismos, ¿no? Correcto. Eh, Yo creo que para la próxima chocoterapia tenemos que tener el manual básico que nos tiene que dar Lourdes de los datos que tiene que saber todo ecuatoriano para poder defender este argumento de tenemos el mejor chocolate del mundo. Cacao. El mejor cacao del Cacao. mundo es una Bueno, cosa. también diría y yo el mejor chocolate. chocolate del mundo es otra cosa. Bueno, pero yo pienso O eso no, a ver, a ver, a justamente. ver. Sí, sí, pero yo también ahí sí creo te que van ya... ahí No, sí no, entras en problemas. Bueno, pero ya hay del algunas chocolate marcas- puro. Time, una preguntita. Son dos cosas distintas. Uno puede tener Totalmente. el mejor cacao del mundo y no tener el mejor chocolate del mundo. Por supuesto. Porque por hay supuesto. gente, para que destruir tu argumento, que una persona que toma té de Pero ala de murciélago. hay marcas no sé cómo que la ya puedo han describir. ganado ese Te la reconocimiento. pongo así de simple. Un programa, antes de que tú llegues hace unos meses, Lourdes me contó los precios a los que llegan unos bombones Ujú. en la civilización. ¿Tú crees que los nuestros llegan a esos precios?
¿Cuánto era que costaban los bombones esos caros que Bueno, casi me infartaste? Tu argumento tiene una falacia, no lo más caro, siempre lo Cuando más bueno. hablábamos de los chocolates, Sí. le cuesta ¿Cuánto? $300 una tableta de 50 gramos. ¡Ay! Pero eso no necesariamente quiere decir que es el mejor. No, que va. La gente paga $300 porque es malísimo. No, porque puede venir con otros aditivos como No. que esté forrado en oro, No, tenga no, algún no. tipo, Pero te tenga digo, o sea, pistachos. o sea, Nada. Hay productos muy costosos, ¿no es Exacto. cierto? Y que la gente está dispuesta. Pero bueno, de acuerdo, es muy, acepto esa propuesta. De hecho, yo estoy este rato haciendo una serie de catas de chocolate y de cacao. Yo tengo un perfil en TikTok, ¿ya? Y realmente me gusta mucho. ¿Cómo se porque la llama gente tu está cuenta de interactuando TikTok, mucho. Lourdes? Bueno, se llama Lourdes Páez, Perfecto. mi perfil, y estoy como sommelier de chocolate. ¿Ya? Maravilloso. Justamente hace una semana O sea que probé. eres tiktokera. Claro. Vaya, vaya, Lourdes, y vaya. una me pregunta, gusta para mucho, estas es catas, una- por ejemplo, uno compra el kit y luego se puede unir online a la cata y que tú nos guíes por el mágico No mundo. hago eso. Es más bien que yo lo hago y voy contando y la gente pues se interesa y escucha, ¿no? De hecho, O sea, es casi un podcast, en otras palabras. hice una cata, probé un chocolate de una hacienda cacaotera de Los Ríos que se llama San José, Ujú, que ellos sí, he hacen probado, su rico. chocolate, ¿ya? Era al 80% y yo misma me sorprendí que este reel ha tenido ya como 13,000 vistas Wow. y cientos de comentarios, de gente que guarda el video, que me dice qué maravilla, gracias, que nos da esta información, no sabíamos que había eso. Yo me doy cuenta que la gente necesita tener acceso a más información en estos temas. Así es. Perdón, aquí en casi todos los temas, porque lamentablemente este no es un país de lectores y no hay otra forma de aprender que leyendo, bueno, o viajando también. Y Porque escuchando el también, conocimiento escuchando. infuso Y no le llega a probando. nadie. Así que Lourdes, muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas. Prepara ahí, Ok. tienes tiempo suficiente para... La guía básica de lo que debe Sí. saber todo ecuatoriano respecto a su cacao. Y Así es. entonces yo me quedo solo, si ustedes vieron que me distancié, porque me dio pánico alguien que tome té, ¿de qué era? De ala de murciélago, ¿no? De cucaracha. De cucaracha, Bueno, hijo de su Chao, madre, chao, peor. Lourdes, querida. Chao, Me chao, encanta chao. tu corbata, by the way. Está color chocolate. O creo yo que estoy te- viendo Uy, de otros uy, uy. colores. Marisela. Un chocolate yo creo oscuro. Que la Pero bueno. La enganchadora, la secretaria enganchadora del Averno, le dio a oler azufre, porque esto es un tono de rojo, no de Ok, chocolate. bueno, yo lo veo Mide medio- bien. Bueno, yo lo veo color chocolate, pero bueno, Oh, vamos a Dios arrancar mío. con nuestro pedacito. ¿Sabe qué? Yo le veo el pelo de color verde. ¿Qué le parece? Bueno, todavía no, pero hoy hemos traído un tema que está muy de moda y que se está usando mucho para estructurar un poco cómo las ciudades podemos ser más resilientes. Y hoy en Ecoverde les traigo información directamente de la ONU Habitat. Y quiero hacer primero una pausa en qué significa la palabra resiliente, porque esta palabra no solamente la usamos en términos de ecología, sino que también se utiliza mucho en términos de psicología. ¿Tú has escuchado la palabra o qué significan dentro del contexto de psicología ser resiliente? Es una palabra de uso relativamente nuevo. Antes se utilizaban otras palabras Sí, para exacto. significar lo mismo. Más o Porque la menos, ¿cuál podrías resiliencia decir que es un sinónimo? Es la capacidad de resistir y seguir. Eso es resiliencia. Correcto. ¿Y a qué se resiste? Bueno, hay distintas cosas. La resiliencia se puede hacer en distintas cosas. Claro. Tú puedes tener resiliencia en Emocional. temas emocionales, en temas, por ejemplo, de lo que hablamos, de resiliencia, seguir en un tema de sembrar cacao o café, para ponerlo Correcto, económica. y que te vaya mal, pero sigues aguantando. Así Eso. es. A ver, la resiliencia en castellano es la capacidad de aguantar, resistir y seguir. Correcto. Eso es resiliencia. Es también Pero la se inventaron capacidad... la palabrita, ¿no? Para que... A ver, la palabra en términos biológicos siempre existió, porque un ecosistema que es resiliente quiere decir que a pesar de que enfrenta cambios drásticos, puede mantener un balance y gira hacia ese cambio de una manera paulatina. Por ejemplo... Espera. O sea que los estúpidos son resilientes por definición. No, porque esos no se cambian. extinguen. No, porque siguen siendo estúpidos. A ver, nos vamos un poco más con los típicos ejemplos o lo más fácil que le podemos poner al término resiliencia en términos ecológicos. Es, por ejemplo, una pradera o una sabana
que consiste básicamente en gramíneas, en el momento en que haya un incendio forestal y se queme todas las 800 hectáreas de una pradera, le tomará de 3 a 6 meses volver a tener ese pasto que crezca, porque son especies que tienen, exacto, una altísima resiliencia. Es decir, luego de una afectación pueden regresar al estado natural al que estaban, bastante dinámico, bastante rápido. En el caso, por ejemplo, de un bosque maduro expuesto a un incendio forestal de 800 hectáreas, se demorará muchísimo más tiempo en volver a llegar a la cantidad de vida o de biodiversidad que tenía en el momento del incendio. Y esta resiliencia, como bien dices tú, se ha empezado a utilizar ahora en términos un poco más psicológicos o humanos y habla de la capacidad de poder adaptarte al cambio y continuar. O en su defecto, de evolucionar, que viene a ser un poco aprender nuevas condiciones de un ecosistema y poder pues adaptarte a ellas. Es como reinventarse. Correcto, es como reinventarse, pero obviamente luego o después de estar expuesto a un estrés o a un cambio drástico de tu ecosistema o de, por ejemplo, la cantidad de recursos que tienes disponible, que es básicamente lo que dicta que haya vida en cierto ecosistema, más o menos. En nuestro caso, por ejemplo, somos un país biodiverso. ¿Por qué? Porque tenemos 12 horas de sol estables durante casi todo el año y una cantidad de agua pues impresionante. Entonces, estos recursos hacen que nuestro ecosistema tenga algo más de resiliencia que otros ecosistemas que no tienen esa cantidad de recursos para adaptarse. Pero esta terminología de resiliente hoy se aplica en términos de urbanismo. Hoy hablamos de ciudades resilientes. Y bueno, Guayaquil ha sido sede de 2 grandes eventos. Creo que si no me equivoco fue ayer y no sé si continúa hasta hoy. Hay un evento de Ecos, de la revista Ecos, en términos de sostenibilidad en Guayaquil. Y pues hace unas semanas fue el de los ODS Summit Leaders, que lo organizó la revista Vistazo, en términos de cómo las grandes ciudades nos convertimos en estos lugares para discutir cómo vamos a hacer o cómo se ejecuta la resiliencia urbana. Porque el término ya de por sí sale de la parte biológica o ambiental o de ecosistemas y ahora se está aplicando a sociedades, a humanos, a barrios, por así decirlo. Entonces, la resiliencia urbana un poco se clasifica como esta capacidad de una ciudad para resistir a los cambios o a las catástrofes a los que esté expuesta. Y las catástrofes no solamente son terremotos o inundaciones. Hoy también hablan de pandemias, de epidemias, de brotes de enfermedades, de contaminación o incluso de violencia o inseguridad. Ninguna gran ciudad es ajena a alguno, por lo menos, de estos varios retos a los que está expuesto una comunidad urbana. Entonces, más o menos, ¿de qué hablamos cuando decimos resiliencia urbana? Es la preparación para riesgos, eventos climáticos y desastres que tiene una ciudad. ¿Cómo se activa esta frente a los riesgos? Y bueno, vamos a pensar en un tsunami, que es algo bastante común en los sectores costeros del Pacífico. Normalmente hablamos de una preparación de riesgos, ¿cierto? Tienes un simulacro, tú vas a un lugar alto, ya está posicionado la señalética de a dónde tienes que subir en caso de que haya un tsunami. Este tipo de organización debe aplicarse a nivel cotidiano. Ya no puede ser solamente para cuando haya un desastre natural. Entonces, la ONU les da ciertos parámetros a las ciudades mediante los cuales nosotros podemos organizarnos mejor. Y tiene una palabra interesante aquí, que habla de inclusión social. Y yo la quiero cambiar a reparación de tejido social. Porque inclusión es cuando todavía estás muy bien, pero cuando estás viviendo la emergencia que está viviendo la región Latinoamérica, bueno, hoy el mundo, y debo decirlo, debo hacer una pausa aquí, y debo decir que lo que sucedió en Estados Unidos ayer con el influencer Charlie Kirk, que apoyaba sobre todo el debate, que es lo más importante, porque distintamente si usted es republicano o es demócrata, lo importante es que él abría el debate incluso a aquellos que no toleraban su pensamiento. Pues debatía contra los contrarios. Correcto. Es realmente... Tengo un dato que lo que está pasando en RTP Noticias. Donald Trump condecorará a Charlie Kirk con la medalla presidencial de la libertad de manera póstuma. La medalla de la libertad es la más alta condecoración civil. Porque exacto. La militar es la medalla de honor del Congreso. Ya. Correcto. Ya tienen imágenes del así es. HDP que le disparó porque todavía no lo logran capturar. Correcto. El tipo tiene un problema. Le disparó en Utah. En Utah hay pena de muerte por pelotón de fusilamiento. Sí, correcto. No, es lo más probable, es lo que la gente va a pedir. Pero en realidad hablamos de que este tipo de convulsión mundial que estamos viendo hoy, porque va desde Estados Unidos a Nepal y no nos deja, por supuesto, olvidarnos. Nepal vio la quema del Palacio Presidencial. Así es. Con la primera dama adentro. No, la sacaron.
¿Viva? Sí, claro. Ah, Un fue un grupo de update. gente la sacó, de lo que tengo entendido. Igual hay mucho ruido, pero este tipo de cosas justamente hablan de qué resiliencia podemos tener las ciudades. En el caso de la capital de Nepal, en este momento está aguantando Katmandú. un riot, riot en español, Una huelga. una revuelta protesta. popular, una protesta Pero popular un riot sí es más que una que huelga. ha incendiado muchísimos de los, A ver, no, edificios. un riot es un motín. Sí, Sí. lo que pasaba en Los Es más que Ángeles una en los protesta. 90s. Correcto, es más que una Correcto. protesta. Entonces, las grandes ciudades siempre estamos expuestas a este tipo de eventos y la resiliencia que tengamos frente a eso habla mucho de la calidad de vida que tenemos antes de que estos eventos sucedan, porque para estar preparado por un desastre necesitas que hayan varias cosas. Necesitas estar comunicado en tiempo real. Necesitas estar consciente de cuáles son las herramientas que tienes para reaccionar ante este tipo de desastres, que repito, no son solamente desastres climáticos. Hoy hablamos más que nada de desastres de procedencia humana, digamos, o social, o de que tienen que ver tanto con guerras como con delincuencia o como revueltas populares o revoluciones, digamos así. Cuando hablamos de la inclusión social dentro de una Vamos a ciudad, corte en la radio. vamos a ir al corte en la radio. Recuerden que pueden ver el programa completo en @RTP Ecuador en todas las redes. Cuando hablamos de inclusión social, hablamos mucho más realmente de preparar a estas comunidades a través de la comunicación efectiva y eficiente, que solamente en el típico contexto de la economía popular y solidaria. Habla mucho más de cómo podemos darle oportunidades a estos grupos vulnerables. Y se centra en que estas regiones de barrios marginados sean los primeros y los que más importe que reciban los servicios básicos urbanos que tiene una ciudad. Porque de lo contrario, tú estás empujando o poniendo en bandeja de plata a estas comunidades vulnerables que por necesidad y por falta de estos recursos se ven obligados a ser parte de cualquiera de estas catástrofes que hoy pues lideran las agendas de las grandes ciudades en términos de preparación de desastres y riesgos, ¿no? Vamos a hablar también cuando regresemos a la radio, porque lo voy a nombrar como en lista, ¿no? En realidad, para la resiliencia urbana necesitas estar preparado para el riesgo, que ya lo hemos hablado un poco sobre cuáles son los riesgos que tiene Guayaquil, en realidad. En Guayaquil, en términos de desastre natural, los riesgos son inundaciones, terremotos e incendios. Tenemos la suerte, pues, de que en términos climáticos, en realidad, aparte de un tsunami o un terremoto, no tenemos otros riesgos como sí lo tienen otras ciudades del país, en términos de erupciones volcánicas, en otras ciudades del mundo donde el riesgo, por ejemplo, de deslaves o de derrumbes, se convierte en la tónica con la cual se pueden manejar los presupuestos, por ejemplo, para que las vías sean seguras. En el caso de, por ejemplo, la geografía ecuatoriana, que siempre va a tener derrumbes en la zona de las estribaciones de los Andes, debemos entender que el método o la sostenibilidad financiera para tener a la mano los recursos y en el momento que se necesiten los equipos camineros para remover todo lo que se haya caído, es en parte porque ahora, incluso, y soy testigo de eso, se apertura, por ejemplo, a tener peajes en lugares donde antes había un altísimo rechazo por parte de ciertos gremios. Porque se dieron cuenta que la cantidad de recursos que se necesitan en una geografía como las faldas estribadas de los Andes. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque por hacerlas más baratas, muchas carreteras las hicieron en taludes bajos, cuando debieron haberlas hechas más arriba. No, totalmente, y tendríamos sí. la 10ª parte de lo que pasa es que era mucho más caro. Claro, Pero por si usted supuesto. suma todo lo que ha costado remediar cada vez que hay un derrumbe, Así es. ¿sabe? Para ver qué era más caro. Y hay que hacerlo con ese punto de vista que tocas de decir, ¿no? O sea, esta montaña siempre se va a caer. La Siempre. cantidad de lluvia, Siempre. y eso hay que recordar. Yo creo que la gente se olvida que en Ecuador llueve como en pocos países Llueve del y mundo bastante. llueve. Es más, si usted no lo sabe, váyase aquí a la vecina ciudad de Lima y se va a dar cuenta que para ellos lluvia es lo que nosotros decimos garúa. No. En Lima, y esto es, me consta porque lo he visto muchas veces, en Lima, señores, no hay alcantarillado. De agua lluvia. No hay. No hay al lado de la vereda, no hay lo que aquí tenemos. No hay. ¿Por qué? Porque como bien dijo Andrea, allá cuando garúa está lloviendo. Así es. O sea que donde les llegue a caer una llovizna fuerte es un diluvio. Así es un diluvio universal. No, le digo una cosa. Ojalá que nunca un niño le pegue directamente a Lima porque vuelan todos los barrios, las villas, como le llaman ellas, Bueno, como los Lima pueblos tiene, jóvenes. como Lima los tiene pueblos un jóvenes. poquito de altura, en realidad, Sí, bueno, pero no tienen techo, los techos son de cartón. los o techos son de calamina. cartón, pero recuerda que el niño en realidad se conocía antes como el fenómeno del Perú, porque en realidad su principal afectación era en las costas peruanas. Pero del norte. no Del Lima. norte, exactamente, del norte. Y justamente esta cantidad de agua que cae en Ecuador se convierte en el
puede ser dos cosas, o una oportunidad maravillosa para tener recursos, y es en realidad donde sacamos toda la energía hidroeléctrica del país, y por otro lado también se convierte en un factor para preparar a las ciudades en términos de esto. Entonces, Ecuador es un país volcánico con altísima tasa de humedad y de lluvias, costeño, que tiene islas y que tiene un montón de peculiaridades geográficas que hacen que nuestras ciudades tengan que prepararse en estos términos de resiliencia frente a los desastres naturales y Súmale frente... las placas tectónicas que están frente a Ecuador y Perú. Correcto, terremotos siempre vamos a tener Sí. en Ecuador. Por eso, si en algún momento se hablaba de la energía nuclear, que hoy se convierte en una gran opción para tener energía limpia, Ningún porque les problema. recuerdo que la energía nuclear es limpia, el problema es hacerlo en tierra. Hoy se habla de barcazas nucleares que serían una gran solución para el tema energético para países con inestabilidad sísmica como Ecuador Por ejemplo, y Francia. todo el anillo del Pacífico, digamos, el anillo de fuego del Pacífico. Francia, que no tiene inestabilidad sísmica, está repleto de centrales nucleares, pero es que allá el riesgo de que haya un terremoto es como cero. Correcto, y no hay volcanes. No, pues, ¿me está Exacto. vacilando? No. No, pues. Ya, entonces ahí... Exactamente. Listo, Pero acá no se puede, regresamos al tema de la radio. regresamos del corte, estamos con... Lo que decía Andrea hace un momento, y es verdad. Aquí desastres naturales van a haber siempre porque sumamos los motivos. Enumere. Estamos en la zona ecuatorial, tenemos altísima humedad, lo cual hace que tengamos una de las mayores cantidades de lluvia que caen en el mundo porque estamos en el trópico del planeta. Tenemos volcanes, tenemos terremotos. Activos. Volcanes activos. Somos, si mal no recuerdo, del top 5 de países con volcanes Sí. activos y volcanes Y en grandotes, general. además, porque no Exacto, solo son activos, son en el mundo. grandotes. Y esto conlleva, pues, obviamente, al riesgo de tsunami y a los riesgos, pues, de un niño o una niña que, si bien le decimos fenómeno, ya va más o menos hemos ido practicando o entendiendo cómo funciona, ¿no? Más las placas tectónicas. Correcto. Entonces, las ciudades de Ecuador, en términos de resiliencia, tienen que prepararse justamente, no solamente frente a estos desastres naturales, sino que a lo que conlleva poder enfrentarlos de manera efectiva. Entonces, esto no es que aplastas un botón en el momento en que erupciona el volcán o se viene un niño o tienes una inundación, sino que tienes que tener un sistema urbano que funcione en torno a la comunicación eficiente. Y eso es realmente lo que propone la ONU en su nueva forma de ver a las ciudades como un ecosistema que resiste frente a las inclemencias, sea incluso de salud, y ya vamos a hablar de eso. La inclusión social habla en primer lugar de la reparación de tejido social en estos grupos vulnerables, ¿no? Y habla justamente de que ellos tienen que estar conectados a la gran ciudad todo el tiempo para poder obviamente ser parte de la resiliencia que pueden llegar a tener. La planeación y la gobernanza integrada es algo que ya se busca no solamente a nivel multinivel, o sea, es decir, ciudadanos comunes, personas que están en los gobiernos locales, activistas, expertos en el tema, sino multisectorial, donde la empresa privada, la empresa pública, las ONGs y la sociedad civil son parte de estos sistemas, porque de lo contrario no hay sostenibilidad a largo plazo. Soluciones basadas en la naturaleza y con participación comunitaria. El éxito de muchas ciudades ha sido, por ejemplo, reparar las cosas que la ciudadanía sentía que hacía falta, contratando a la ciudadanía mismo, a las personas que dentro de los barrios tenían las capacidades para poder solucionar estos problemas, porque esto genera un sentido de pertenencia y de cuidado. Y aquí me voy a poner un poco filósofa y les voy a contar una anécdota que se llama la anécdota del barrio de las ventanas rotas. Supuestamente hacen un experimento y dejan un carro totalmente abandonado. Pero, déjeme felicitarla. Usted acaba de evolucionar a la velocidad de la luz. Pasó de tomar té de ala de cucaracha a filosofar. Déjeme felicitarla. Ay. Usted es un ejemplo claro de resiliencia y de zapada criolla. Bueno, No, la felicito, aplausos. Este experimento que Ahora sí ya me puedo acercar más porque yo me retiré porque me dio miedo, ¿no? Alguien que toma té de ala de cucaracha. No, esto es prensa corrupta, como dirían algunos. No, en realidad, este experimento se hace ¿Está en Estados vacilando Unidos. usted al líder Abdalá? No. Ah, ya. En Estados Unidos hacen un experimento que dejan un carro completamente abandonado en dos barrios. Era en un barrio de escasos recursos y otro en un barrio de altos recursos. En el barrio de altos recursos nadie tocaba el automóvil y en el barrio de escasos recursos pues tampoco. En el momento en el que se cambia la situación del carro y se le rompe una ventana al carro, el carro en el barrio de escasos recursos es robado, rehabilitado y reformado, digamos así, o reutilizado, por así decirlo. Y en el barrio de altos recursos, el carro también fue robado. ¿Y qué habla esto? Habla de que cuando en un barrio, tú entras a un barrio y la primera impresión que tiene quien vive ahí es que hay ventanas rotas, calles sucias, inseguridad y desocupación, por así decirlo.
es un mensaje brutal para ese barrio que vive ahí. Y voy a hacer un paréntesis en un ejemplo terrible que tiene Guayaquil, y es Sociovivienda 3. Ah, no son. Sociovivienda 3 fue creado y es la receta perfecta para el desastre, porque si tú coges una población vulnerable, la alejas de los servicios básicos, creas un sistema habitacional donde no incluyes nada de espacios recreativos, áreas verdes, algo que conecte con la sensibilidad de la calidad de vida que deberíamos tener todos, los condenaste a que se convierta en oficialmente la favela que tanto Guayaquil había luchado y que ya había salido de, porque hoy hablamos de barrios como Mapacingo, Prosperina, que fueron evolucionando justamente a convertirse en barrios que estaban ya dentro de la ciudad, ya no eran barrios periféricos como iniciaron realmente en sus comienzos. Ah, por supuesto, porque parte del populismo... Una pregunta, ¿y usted no cree que lo de Sociovivienda 3 fue a propósito? Sí, y voy a dejar una opinión polémica aquí. Dispare. Hace poco salió un reportaje en los medios de comunicación de cuánto había invertido el BIES, casi 130 y pico de millones de dólares en proyectos habitacionales en la época de los largos 10 años del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, como recordemos que el líder de este proyecto quería marcar una gran diferencia entre su ciudad natal, que era Guayaquil, y el resto del país, no hay un solo proyecto habitacional de vivienda múltiple, como los que hay, son 3 en Quito, si mal no recuerdo, hay en Manta, en Esmeraldas, hay en Machala, pero en Guayaquil pusieron un Sociovivienda 3, en lugar de poner una inversión del banco, del IES, que necesitaba justamente, de vivienda, que es justamente lo que necesitaba el rédito, porque no es una mala idea que el BIES haga este tipo de proyectos, el problema es haberlos hecho con sobreprecio y sin sostenibilidad financiera. Entonces, cuando creas este tipo de soluciones urbanísticas en base al populismo del momento, sin pensar en que esto tiene un efecto brutal en una población marginada, estás haciendo la receta perfecta. La marginas más. Por supuesto, haces la receta perfecta para involucrar a esta gente justamente en las economías criminales, porque los estás dejando sin acceso a tener oportunidades, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza y con participación comunitaria. Y con esto me voy a pasar al segundo tema, porque me quedan 10 minutos y estamos bien. Sí. Servicios urbanos básicos. Y tú vas a pensar, bueno, servicios urbanos básicos es agua, luz y teléfono, ¿no? O agua, luz y electricidad. Perdón, agua, luz y recolección de basura, que vendrían a ser los servicios básicos estándares, por así decirlo, de una ciudad. Pero cuando hablamos de servicios urbanos básicos, tiene que ver mucho con la resiliencia y con la reparación de tejido social. Esto a través de los datos de la ONU Habitat. Hablamos de que dentro de este concepto de la infraestructura esencial, o sea, lo mínimo que tiene que tener una ciudad para decir que está supliendo estos servicios básicos, por supuesto, tenemos agua potable, que tenemos que sacarnos de la cabeza que todo el sistema del agua de una ciudad fluye o es el mismo sistema. El sistema de agua potable de una ciudad es el ejercicio de traer agua de una fuente limpia o no tan limpia, procesarla o limpiarla dependiendo de la calidad del agua que se tome y repartirla de manera eficiente a todos los lugares de una ciudad. Ese sistema... Toman agua del río Daule, que no es ni la más sucia ni la más limpia del mundo. Correcto. Y la tienen que procesar, la vamos ensuciando más, en realidad. Que echarle químicos, etcétera, 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 y luego va el proceso de distribución. Y uno de los grandes retos que tiene Guayaquil es la cantidad de sedimentos que hoy tiene que tiene que superar la planta de tratamiento, que no fue diseñada para esa cantidad de sedimentos, porque la deforestación... ¿Le han hecho algún update a la planta? Lo que pasa es que la deforestación de la cuenca alta del Guayas es la raíz del problema de sedimentos, que no solamente habla del agua potable, sino también del puerto y del río. Entonces, mientras tú no soluciones el problema arriba, estás barriendo arena en la playa, básicamente y literalmente. Le cuento que es un ejercicio muy bueno para los músculos, para las piernas, pero no sirve para nada más. Por otro lado, el sistema de saneamiento de las ciudades se encarga del manejo de aguas servidas y de aguas lluvias. En las ciudades de países como Ecuador, donde a excepción del cono sur somos con lugares con altísima tasa de lluvia y de precipitación, en el caso de Guayaquil, que tiene unas lluvias pues singulares a nivel mundial, hablamos de dos sistemas que funcionan completamente aparte. El sistema de aguas servidas, que maneja aguas negras, es decir, agua de excusado y agua que salga pues de baños, duchas, que en realidad si se separaran, hay maneras de separarlo. El agua del excusado se conoce como aguas negras y el de las duchas y las llaves se conoce como aguas grises. Sí. Y merecerían otro tipo de tratamiento por separado porque son en realidad distintas, son por cosas si acaso, distintas, son bien distintas. Por supuesto, pero en este caso nosotros tenemos un solo que se conoce algo así como el drenaje en cristiano, por así decirlo, y son aguas servidas, distinto a las aguas lluvias.
y hagan el ejercicio de caminar por una calle de Guayaquil, de la ciudad, y vean pues los cuadrados que hay a lo largo de las aceras. Van a encontrar cuadrados que dicen AASS, que son aguas servidas, AAPP, que es agua potable, y AALL, que viene a decir aguas lluvias. El sistema de aguas lluvias de Guayaquil es básicamente un sistema por el cual debería pasar el agua lluvia sin ningún problema y llegar a donde llegue primero, es decir, o al estero o al río, dependiendo de la cercanía del lugar. Súmenle a eso la escorrentía de los cerros de Guayaquil, sí señores, porque Guayaquil no es una planicie, Guayaquil tiene sus emblemáticos cerros, y con esto hablo del Cerro de Pascuales, de Santa Ana, de Cerro Azul, de Paraíso, San Eduardo, Bellavista, o sea, hay muchos, no es que son pocos. Que es un cerrito, correcto, exacto, no es que son 2 o 3, no, han sido insignia de nuestra ciudad. También son grandes alimentadores, digamos, de agua dulce para ese ecosistema del estero o del brazo de mar o la entrada de agua más grande del Pacífico Sur, por así decirlo. Entonces, por supuesto, como ciudadanos, si tú no sabes que en el agua lluvia va a ir a parar directamente sin tratamiento al estero que tienes aquí al pie, probablemente cometas la imbecilidad de cambiar el aceite de tu carro afuera de tu casa, botar ese aceite usado en la alcantarilla y luego quejarte porque toda la comunidad está con problemas de hígado o de daño perenne incluso a órganos importantísimos, ¿no? Todos los órganos son importantes, pero obviamente hay unos más esenciales que otros. El corazón y el cerebro son un poco Entonces importantes. también es parte de la educación. ¿Cuántos guayaquileños saben para qué es aguas lluvias? Si el drenaje de la ciudad cuando cae el agua lluvia es o no es tratado, porque en una ciudad educada las aguas lluvias no deberían representar un medio de contaminación para sus propios cuerpos de agua. Como las ciudades y otro servicio importantísimo y crucial, sobre todo para las ciudades costeñas que hoy se enfrentan a las economías ilegales, habla del impulso a la actividad económica. Y ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿cómo una ciudad como tal puede impulsar el movimiento económico? Pero si justamente por eso estamos aquí y por eso se crean las grandes ciudades. Parte de los servicios urbanos básicos que hoy la ONU contempla que tienen que dar las grandes ciudades es el impulso a la actividad económica. Y no, señores, no estoy hablando de subsidios. Saquémonos de la cabeza la palabra subsidio cuando hablamos de impulso. Todo lo contrario. Este impulso tiene que ser como el suelo fértil en el cual va cada emprendedor a traer su semilla y va a poder hacer que crezca mediante sus propios medios, pero en un suelo fértil. ¿Cómo puede un cabildo o una ciudad impulsar económicamente y proteger a la economía legal, que hoy es la principal línea de defensa frente a la economía ilegal? Transporte de calidad, y esto es importantísimo. Las ciudades más avanzadas del mundo avanzan cuando se gestan sistemas de transporte completamente eficientes y que conectan justamente polos urbanos y reciclan barrios. Este reciclar barrios va mucho más allá de pintar por afuera y poner cables subterráneos, lo cual es maravilloso estéticamente, sino que habla también de que dentro de un perímetro cercano tú tengas trabajo, distracción, educación y salud, para que no tengas que transportarte grandes distancias, como le pasa a Socio Vivienda 3, para tener acceso a los servicios básicos por los cuales probablemente viniste a vivir a la gran ciudad. La conectividad digital y el acceso a viviendas de calidad que estén cercanos a los polos de desarrollo económicos se convierten en este suelo fértil. Esto obviamente convierte una ciudad no solamente en más habitable, sino en más productiva. Si una persona tiene que tomarse 2 horas y media para llegar al puesto donde consiguió trabajo, esa persona, la calidad de vida de esa persona y el tiempo que esa persona pasa con su familia y en su casa se reduce dramáticamente. Y en inglés tienen un término específico para esto y se llama commuting. Y el tiempo que tú pasas trasladándote de un lugar a otro por un sistema de transporte ineficiente o por un exceso de tráfico mal manejado o que tal vez no vaya acorde con las necesidades del momento, habla de la falta de productividad y lo poco competitivo que se convierte en tu ciudad si le falta esto. Otro de los servicios básicos urbanos que deben tener las grandes ciudades según la ONU habla de la herramienta para tener inclusión urbana, y esto es importantísimo. El mundo ha cambiado y luego de 2020 cambia mucho más rápido, a pasos acelerados. Los tiempos tradicionales que se tomaban las ejecuciones de las obras públicas hoy no van acorde con las necesidades. Si como autoridad te demoras 2 o 3 años en conseguir un permiso por la misma burocracia que tiene ahogado a un país que necesita librarse, en mi opinión, de tanto proceso burocrático, obviamente a los 2 o 3 años probablemente la gente que tenía esa necesidad puede haberse trasladado, solucionado o de alguna manera cambiado ya la necesidad que tenía.
Es por esto que necesitas tener herramientas útiles o a la mano, que es lo que propone la ONU Habitat, en la cual tú puedas comunicarte en tiempo real con las necesidades ciudadanas y estas puedan ser publicadas en estos medios digitales. Así, todas las necesidades de cada uno de los barrios no solamente se hacen públicas, sino en tiempo real. Porque lamentablemente el tiempo burocrático de cualquier gobierno, por si acaso, y gobierno local y nacional, nunca va acorde con la necesidad o la respuesta inmediata que necesita un barrio o una comunidad. Y por último, pero no menos importante, la resiliencia climática y la protección a la salud. Después de una pandemia, creo que esto se convierte en la parte neurálgica o el fin del por qué queremos ciudades más resilientes y queremos ciudades que den servicios urbanos de calidad. La protección frente a los desastres naturales, el clima, las enfermedades y la degradación ambiental no es ajena para ninguna de las grandes ciudades. Hoy hablamos de un París que se ha tomado y se ha tomado años y se ha gastado millones de dólares en recuperar su río Siena. Hoy hablamos de un París, Hoy hablamos de un París que saca concreto para regresar a sus plazas icónicas el verde que hoy necesitan para tener una población saludable. Hoy la resiliencia de las grandes ciudades habla de salud y de oportunidades económicas, muchísimo más de lo que habla del tema ecológico o ambiental. Esta información la pueden conseguir a través de la ONU Habitat, habla de ciudades resilientes y de servicios urbanos básicos. Esto fue conmigo, Eco Verde. Bien, antes de irnos al corte, dos cosas. Primero, campaña del IES, ya la vamos a tener mañana para que lo vean bonito. Dice, queremos escucharte, tienes una queja o denuncia por corrupción. Escríbenos al 096 25 32 338 o ingresa a denuncias.ies.gov con B mayúscula .es 096 253 2338 denuncias.ies.gov.es. Seguro, se garantiza confidencialidad y funciona 24/7. Y ya sabes que tienes que ir a descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10, en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueo en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Y me había olvidado, hoy es 11 de septiembre. ¿A qué le suena? September 11, ¿no es cierto? Son 24 años el cobarde atentado en el que murieron ecuatorianos. Y sin embargo hubo ecuatorianos que salieron a aplaudir a las calles. Ser malparido es gratis. Nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.